Pues ya están con nosotros nuestros investigadores de la Cátedra de Cambio Climático, que en este caso, pues cada lunes, haciendo un ejercicio de pedagogía y divulgación extraordinario, pues nos traen diferentes temas sobre los que vamos a hablar. Pero antes de desvelarlo, lo que hacemos es, les damos la bienvenida. Ya no sé, ¿vosotros sois buenos días o buenas tardes? Álvaro Martín, ¿cómo estás? Pues yo soy bastante riguroso, diría buenas tardes, pero acepto ambas. Buenas tardes. Carmen Javier Cabrera, buenas. Pues yo, buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes. Sobre todo, buena ciencia, sí, que es lo que venimos a hablar, porque el día 25, que será viernes, pero tenemos los lunes la sección, pues será el Día Internacional del ADN. Y hoy venimos a hablar del descubrimiento de esta estructura, que tiene todavía mucho que desvelarnos. Fíjate que no paramos de escuchar ADN, especialmente cuando abrimos la sección de criminología, pero no conocemos tanto sobre ello. Sí. Bueno, ADN son unas siglas que responden a ácido desoxirribonucleico, que es una pedazo de palabra, pero básicamente el nombre que tiene responde muy bien a su estructura química. Es un ácido nucleico y eso se forma por una ribosa, que es un tipo de azúcar, entonces, la parte de ribo, y es desoxi porque esa ribosa no tiene un oxígeno, entonces desoxirribo, y luego está una parte que es una base nitrogenada, es como una estructura con mucho nitrógeno, y un fosfato. Esa sería como la estructura básica. La receta, digamos. La receta. Y luego esas moléculas tan complejas se van uniendo una detrás de otra y eso va formando la cadena completa de ADN. Que es como una hélice, digamos, que se va entrelazando, ¿no? Sí. Porque esas bases nitrogenadas son complementarias en pares, ¿no? Esto se estudia en los institutos, ¿no? La timina, la citosina, la guanina y la adenina, ¿no? La adenina y la timina son complementarias, se unen entre sí, y igual la citosina y la guanina. Y así forman la doble hélice, es como un puzzle. Una de las cadenas está mirando hacia un lado, la otra a la inversa, y se van uniendo y girando como si fuese un puzzle entre dimensiones, ¿no? Fíjate que además recuerdo que la profesora que nos enseñó biología, ella seseaba un poquito, entonces nos hacíamos un lío, si era citosina, si era... Era complicado porque... Primero, la palabra ADN ya de por sí es demasiado difícil de descifrar, y luego acordarte de los nucleótidos, esas bases, se complica todavía un poco. Lo que no tiene que complicarnos es la historia que hay detrás de este descubrimiento. Ahí tenemos que tener todo bien claro quién fue la persona que lo descubrió y por qué no se supo hasta tiempo después, o por qué no se quiso saber. Bueno, la parte que me gusta mucho de la historia del ADN no es que lo descubriese solo una persona, sino que esto realmente pasa mucho descubrimientos científicos, y esto es gracias a la agrupación de conocimiento de muchas personas a lo largo de los siglos. Porque, por ejemplo, cuando se descubre el ADN, podemos empezar, por ejemplo, en la época del Neolítico, en el que se hacían pues los típicos cruces, que solo se le llama selección artificial. Y eso, por ejemplo, aunque la gente no supiese qué molécula había detrás, estaban manipulando el ADN porque mezclaban distintas especies o distintas variedades de la misma especie, y eso creaba una variedad nueva con unas nuevas características, y esto era debido a la genética. O sea que desde ese punto se han ido haciendo pequeños descubrimientos, y bueno, la primera persona que realmente aisló esa molécula de ADN, pero que no le llamó ADN, sino que le llamó nucleína, porque estaba dentro del núcleo, era Friedrich Miescher en el año 1869. Y luego ya a partir de ahí la gente fue recogiendo ese conocimiento. Más tarde fue Levin en 1929, en el que descubrió la estructura, que tenía esa desoxirribosa que hemos hablado antes. La estructura hablamos de la hélice, ¿no? O de la composición. La composición. Y la estructura ya, lo que tú dices, fue el mítico descubrimiento de Watson, Crick y Franklin, que descubrieron la estructura esa de doble hélice del ADN. Sin embargo, Franklin estuvo mucho tiempo como silenciada, ¿no? Es curioso, más bien, que no recibió el mérito que merecía, porque nos pusimos a mirar a estos días, y en el artículo original de Watson y Crick se le menciona, se le agradece, pero no recibió como la recompensa, ¿no? Porque a Watson y Crick le dieron el premio Nobel de Química, y también se lo dieron, si no recuerdo mal, al científico que trabajaba con ella, pero a ella no.
Ella estaba como en agradecimientos, Claro. dedicatoria del Y paper. bueno, aparte ella es que como trabajaba con rayos X y gracias a los rayos X descubrió esa estructura del ADN, literalmente le hizo una fotografía al ADN y se llama fotografía 51, se llama 51 porque imagínate las fotos que hizo antes para poder hacer esa fotografía. Y esos resultados no estaban publicados y lo curioso es que ponen el artículo científico al final y se ve un poquito la perspicacia de esta gente, de Watson y Crick, porque dice, gracias a estos resultados no publicados de Franklin y su otro compañero, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, bueno, El otro compañero. de Franklin y el otro compañero, por inspirarnos con estos resultados que no estaban publicados. O sea que dice inspiración. Sin embargo, ellos pues cogieron la fotografía, hicieron una serie de cálculos que en eso también fueron bastante máquinas, ¿no? Porque con solo una imagen, todos los cálculos matemáticos que hicieron para saber como exactamente la distancia que había entre una base nitrogenada y otra y todo ese tipo de cosas. Claro, porque la gente que no piense que es una imagen del ADN. No. Es una imagen que tú tienes que interpretar. Que son Sí. como unas aspas así. Sí. Sí. Es como la imagen esta de las manchas negras que tienes que saber que Sí, de exacto. psicología, pero hay que saber algo de base, ¿no? Para Claro, interpretarlas. claro. Wow. ¿Cuándo se empieza a reivindicar la figura de Franklin en todo esto del ADN? Pues más o menos las últimas décadas, ¿no? Porque... Ella muere en el año 58, además, debido a un cáncer también entendemos que pudo estar provocado por esa exposición a los rayos X, Sí. quizá. Sí. Pero al menos ella, aunque no lo pudo disfrutar en vida, ¿no? Tuvo un legado importante, porque no solo por el ADN, también describió, como ya hacía esto con los rayos X, pues también describió la estructura de virus, como el de la polio o el del mosaico del tabaco, el que afecta al tomate. Entonces, tristemente no recibió el reconocimiento que merecía, pero sus aportaciones son súper importantes y se tienen en cuenta en el presente. Ella murió sin haber recibido ese... Sin el Nobel de Química y con menciones como la de Watson y Crick. Claro. Por eso ahora también está la labor de reivindicar, sobre todo, que se hace tangible cada vez que hay un descubrimiento, cada vez que hay un nuevo avance en torno a la investigación del ADN. No sé, en este campo, sobre qué cuestiones podemos mencionarnos. Yo siempre he escuchado uno de los que podemos apuntar, ¿no? Los transgénicos, ¿no? Que durante una etapa en el colegio, fíjate, se hablaba mucho de los alimentos transgénicos. Sí. ¿En qué punto está todo esto? Bueno, pues como te he dicho antes, aunque la gente no lo considera así, un transgénico es, hablando de planta, ¿no? Por ejemplo, una planta que tiene el gen de otra especie o de una variedad similar a esta, pero como te digo, desde hace ya mucho tiempo en el Neolítico eso ya se hacía. O sea, ¿Los injertos, por ejemplo? No, injerto es como vegetativo, o sea, que es como una especie de clon, tiene exactamente el mismo ADN. Cuando tú mezclas el polen de una planta con la parte femenina de la otra, con el ovario, eso ya genera un intercambio de ADN y eso ya se producen cruces de los genes y eso ya se podría considerar transgénico porque tiene genes de otra planta. Y eso, por ejemplo, es lo que se ha conseguido, por ejemplo, con el maíz, que antiguamente era súper pequeñito, eran como 5 centímetros de mazorca, y a base de mezclar esa pequeña mazorca con otras más grandes y hacer como varias generaciones sucesivas, se ha llegado a la mazorca de maíz que conocemos, que es como 20 centímetros de grande, ¿no? Entonces, pues, eso ya podría considerarse un transgénico. Lo que pasa es que ahora pues ya nos metemos en laboratorio, ¿no? En hacerlo más manualmente y más dirigido a... Sí, que más lo que queremos justo. Exacto. La humanidad lo ha hecho desde su inicio, pero un proceso de años y años. Y de prueba y error también. Claro, y ahora podemos buscar exactamente lo que queremos. Es verdad que es algo que hay que tener en cuenta lo que estamos haciendo, pero no es ni Parque Jurásico ni nada de eso. Claro, no, es que cuando hablamos se me viene siempre esa escena inicial que además fue como súper impactante en el momento de cómo, claro, se les ocurre encontrar un mosquito con la sangre en el ámbar, Sí. extraerlo. No van por ahí los tiros todavía. Todavía. No. Bueno, pero eso de todas maneras sería poco ético por el tema de si, por ejemplo, una especie ha desaparecido o se ha extinguido, que podría provocar el traerla de nuevo a la vida otra vez, ¿no? Que ahí ahora la noticia esta del lobo, ¿no? Lo explicamos, ¿cómo fue? Sí. No es que insertaron el gen de este lobo extinguido en un nuevo lobo,
sino que simplemente pues miraron las características que tendría el lobo antiguo, cogieron un lobo gris y lo que hicieron fueron básicamente modificar ciertos genes para que se pareciese al animal. Pero no que metiesen como Jurassic Park de un ADN primitivo y lo metiesen en un lobo actual, porque eso sería no se puede hacer. O sea, ¿No se puede hacer materialmente o que hay un debate ético, una limitación? Éticamente no se debería hacer porque no se sabe las consecuencias que puede tener si, por ejemplo, ese lobo se suelta al ambiente, ¿no? ¿Qué consecuencias genéticas puede tener si se mezcla con otros animales? Tendría problemas de biodiversidad o incluso de mutaciones genéticas que podrían acabar con esa misma especie. ¿El quid de la cuestión tiene que ver con la conservación del medio ambiente o también con aquello que se ha dicho mucho tiempo de jugar a ser dioses con esto de la ciencia? Sí. ¿Qué Este elemento caso, tiene? Esto es más personal que científico. Sí, pero me interesa. Pero es como ciencia del espectáculo, ¿no? Porque es muy el bombazo de hemos hecho estos ratones que tienen para que traer de nuevo el mamut, o hemos traído este lobo que lo llaman el lobo terrible, ¿no? Realmente no es ni del mismo género que el lobo, es una especie de cánido muy basal, ¿no? Muy lejana del lobo, que era bastante grande. Y claro, a ellos les gusta el bombazo de estamos creando esta especie como súper terrible, ¿no? Grande, para llamar la atención. Pero lo que queremos dejar claro es que esto es un gran error, ¿no? Porque si queremos ayudar a la naturaleza, ¿no? Y conservar las especies, el punto no es la especie, es el hábitat. Esas especies en muchos casos se extinguieron porque sus hábitats ya no funcionaban. Eran incompatibles con la vida. No solo, a lo mejor era una mezcla de motivos naturales con motivos humanos, ¿no? Por ejemplo, el mamut fue la glaciación se terminó. Entonces esos animales ya no tienen cabida en el mundo en el que vivimos. Si queremos traer especies de vuelta, tendrían que ser especies que sabemos que podemos restaurar sus hábitats. Porque ¿para qué vamos a traer algo que no tiene lugar? Ni puede sobrevivir. Esa era la frase que decía el genetista Miguel Pita. Afirmaba que sí, como lo que está muerto no se puede resucitar, solo podemos imitarlo con la ayuda de especies vivas. Claro, y parece que eso es lo que están haciendo, porque tanto los ratones mamut, como lo llamaron, como este lobo terrible, este supuesto lobo terrible, no tienen genes de estas especies extintas, son imitaciones. Mirando el genoma para el código genético de esta especie extinta, miran las diferencias y las cambian en la que tenemos ahora para que se parezca. Pero de hecho es parecido a lo que hacen en Parque Jurásico, porque en los dinosaurios no eran combinando genes de anfibios y eran una amalgama de cosas para que pareciesen dinosaurios. Claro. Aparte de la parte ética, de por sí está como ingeniería súper, el bombazo, ¿no?, que ha dicho Álvaro, tiene esas limitaciones de que hay genes primitivos que ya no existen. Entonces, si se te ocurre meter ese trocito de ADN primitivo en un organismo nuevo, posiblemente... ¿Dónde lo pones, no? Claro, ¿dónde pones? Y seguramente no funcione porque no lo reconozcan las propias moléculas del ser vivo actualmente. Claro, esto es diferente a la clonación, ¿no? A la oveja Dolly, por ejemplo. Sí. Eso iría por otro... De cierta forma es similar, porque para hacerlo tienen que coger células madre. Por ejemplo, para los lobos, cogieron células del endotelio, que es la zona de los vasos sanguíneos, de células madre, y cogen la célula madre, cambian esos genes y cogen el núcleo, lo pasan a un óvulo y de ese óvulo lo ponen en una hembra de lobo, en este caso, o de perro, y sale ya el lobo con los genes cambiados. Es parecido a clonación en ese sentido, pero ahí se queda. Estás creando algo nuevo. Oye, ¿y son seguros los transgénicos? Evidentemente hablamos de vegetales, no nos vamos a comer este pobre lobo nuevo que han creado, ¿no? Es una especie, es un lobo, ¿no? Especie resucitada, entre comillas, ¿no? Una suerte de cánido, decíamos. Pero con el caso de los transgénicos en torno a los vegetales, ¿estos son seguros? Porque no sé si también ha habido cierto debate. Sí, siempre, o sea, de la parte popular siempre ha habido bastante debate, pero la comunidad científica lo ha demostrado varias veces que son seguros porque todo lo que se hace en el laboratorio, y es lo que
el problema que hay de la parte de los científicos, de que como no se comunica lo que hacemos, la gente piensa que los científicos es como gente muy loca en el laboratorio haciendo cosas que tramáis extrañas. el mal allí con bata. Entonces no, realmente los transgénicos son procesos muy controlados y claro, son genes de una planta hacia otra planta. Y encima cuando coge ese trocito de ADN y lo inserta en esa planta, que tiene un proceso bastante complicado también, pues se inserta ya dentro del ADN de la planta. O sea que es imposible que ese trocito salga y luego se te meta en tu propio ADN. Es como, no. El ADN es estable. O sea, es un argumento muy bueno para una película de terror, exacto. ciencia ficción. Sí. Pero que podemos estar seguros. No, claro, el ADN es una estructura bastante estable y por eso funciona. Si fuese muy inestable y saltase de esa forma tan loca o se abriese o tal, seguramente no estaríamos aquí. Bueno, pues como estamos, seguiremos hablando de estas cuestiones. Me encanta que vengáis, Carmen Javier Cabrera y Álvaro Martín Muñoz, porque explicáis también, recordado a aquellas clases de biología que ya están un poquito lejanas, pero que a todos nos refresca la memoria y, por supuesto, con siempre datos curiosísimos, salimos de aquí aprendiendo muchísimo. Así que, de verdad, que muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Gracias.